En esta clase vamos a estar viendo cómo se hacen transferencias de tokens sin consumo de gas. Antes de seguir, les recuerdo que tienen que tener conocimiento sobre qué son los proposals, qué son RC20 dentro de la blockchain, y tienen que tener presente la función permit que proviene del estándar EIP 2612 y permite autorizar una allowance. Una allowance básicamente es un monto más un fee transaccional, justamente de un token ERC20. Los tokens ERC20 son tokens fungibles y eso nos va a permitir firmar, digámoslo así, off-chain sin necesidad de que el titular ejecute una transacción o una proof y pague gas dentro de la red. Entonces acá dentro de este contrato de test, como pueden ver, ya tenemos importado todo lo que tiene que ver con los scripts de Fort, el test, el console. Tenemos las importaciones del RC20 y pues tenemos las importaciones de token transfer. Así para ver un poco el código así rápidamente, ese sería el código del RC20. Como pueden ver, está una función de approve, una función transfer, transfer from, que vamos a estar viendo eso ahorita. Dentro de este también podemos ver una función de send, donde tenemos mapeado un address que sería un token, un sender, un receive, un monto, un fee y un deadline. Entonces en este deadline hay que calcularlo también, tenerlo muy presente con hacer un block.timestamp y agregarle, en este caso le podemos agregar 60 segundos, ¿por qué no? Primero debemos obviamente de organizar nuestro setup antes de comenzar. Entonces, teniendo presente el código de estos dos, tenemos que mapear obviamente dichos datos. Aquí vamos a declarar bien como una constante. Esto será una constante que va a ser sender private key. Y a esto le vamos a dar un valor cualquiera, puede ser 1 o lo que ustedes quieran. Acá tenemos que mapear un sender. Acá sería el sender. Tenemos que colocar el address que sea a nivel de un receive. Lo mapeamos como receiver. Como Windows 156 podemos también mapear la constante para hacer obviamente el cálculo del allowance. En este caso vamos a tener un monto, no sé, de por ejemplo 1000, se podría decir. Y podríamos tener también un fee justamente de 10. Teniendo esto ya seteado, bueno, cabe destacar que eso está como privado. Aquí se ve que lo mapeé como token, como classless, ya como ustedes lo quieran mapear. Tenemos que generar nuestra función de setup para poder que se ejecute esto antes de. Solamente tenemos que hacer este. En este punto podemos hacer que receive sea igual a un address 2. Ya address 2. Eso teniendo en cuenta obviamente todo el tema de firmados. Acá en el sender voy a mapear vm.address de private key del sender private key. Y por acá va a generar un token, le va a hacer un new token, el RC20 permit. Y obviamente acá vamos a llamarlo, que lo vamos a llamar test. Aquí estamos como haciendo el setup de ese token o la creación. Y pues le vamos a colocar 18 dígitos, puede ser, decimales. Y también tenemos que hacer el tema de la generación del mint. Es acá el sender, el valor, que en este caso sería el monto más el fee. Recuerden que el monto, a lo que es el monto más el fee, es el allowance. Y pues acá vamos a hacer el tema de la transferencia. Sería con gasless. ¿Cómo lo mapeamos? Sí, gasless. Tiene que ser igual a new. Gasless tokens transfer. Y ahí listo. Perfecto. Ya nos faltó un punto y coma. Ahí ya me debe quedar. Perfecto. Para nuestra función de validación de firma necesitamos tener en cuenta ciertas cosas. Primero, nosotros, bueno, como recomendación, cuando estén generando un test, siempre creen como un roadmap de qué es lo que van a hacer. Entonces acá nosotros tenemos un sender, que ese sender tenemos que preparar, por ejemplo, la firma. Por segunda, tenemos que ejecutar esa transferencia. Y obviamente también tendríamos que hacer como el check de balances, se podría decir, obviamente para validar con ese assert. Desde acá podríamos hacer assert EQ, que ustedes ya saben esto qué es. Pero antes de pasar a esta función, necesitamos generar un helper que se llame, bueno, ustedes le pueden colocar como ustedes quieran. En este caso le vamos a colocar get permit hash, va a ser como un helper. Dentro de esto, nosotros vamos a agregar, bueno, esto vamos a generarlo como si fuera privado, que sea view, y que esto nos retorne bytes 32. Listo. Ahora, muy importante, para nosotros tener este helper de esta función, nosotros podríamos retornarnos al
digamos, al código de este RC20. Y como ustedes pueden ver, bueno, es un momento. ¿Sí? Así, en el RC20 permit, está un poco perdido. Acá tenemos un shake, como pueden ver esta función en el permit. Nosotros tenemos todo esto. Esto lo podemos reutilizar nosotros dentro de nuestro test también. Entonces voy a copiarlo y lo voy a organizar allá para que vean más o menos cómo queda. Vea, acá le hice unas pequeñas modificaciones. Como pueden ver, vamos a devolvernos. Acá está el nonce de cálculo, el tema del Woner. Acá le coloqué un token.domain separator para poder que obviamente haga el external call. Y bueno, muy importante, todas estas states variables o variables estáticas que se encuentran también tenemos que declararlas. Pero pues obviamente hice una pequeña modificación. Como pueden ver, esta parte de acá sí se ve un poco modificada. Acá obviamente le coloqué el punto token, quité el nonce y queda de esta forma. Digamos que básicamente estamos reutilizando código y pues digamos que esto va a ser como de helper para poder que nosotros utilicemos esta función de, bueno, la que vamos a crear de validación de firma, se podría decir. Es acá donde se contiene pues como tal esa lógica. Entonces, primero debemos de preparar obviamente la firma. Voy a cerrar esto por acá. Esto por acá lo cierro. Tenemos que preparar la firma. Para preparar la firma, pues digamos que es relativamente sencillo. Nosotros acá vamos a declarar un bytes 32, donde vamos a colocar un nombre de permit hash. Y que esto sea get. Vamos a llamar justamente a nuestra función, esta misma. Y dentro de esta, pues obviamente le tenemos que pasar estos mismos datos que se encuentran acá. Entonces necesitamos un sender. ¿Esto por qué? Pues como se puede ver, estamos básicamente reutilizando lo mismo. Tenemos un sender, en este caso tenemos un address que va a ser gasless. Tenemos un valor que en este caso el valor va a ser monto más fee. Y también tenemos que hacer el tema del nonce, como pueden ver. Acá tenemos el nonce, nos falta el deadline. Ahorita le colocamos todas las reglas pues allá arriba del block.timestamp. Entonces acá simplemente sería token.nonce. Eso es una función bastante interesante, el de nonce. Les recomiendo que vayan y lean de qué trata. Y acá nos faltaría obviamente el tema del deadline, que sería este. Listo. Pero acá nos va a generar un pequeño fallo porque aquí arriba le tenemos que mapear el timestamp. Entonces acá va a ser un win256 que se va a llamar deadline, o sea, se va a llamar igual. Lo vamos a setear acá arriba y le vamos a pasar esto como si fuera un block.timestamp y le agregamos 60 segundos más 60 segundos. Listo. Entonces en esta forma tendríamos la preparación de la firma. Bueno, miento, aquí nos falta agregar porque tienen que tener en cuenta algo. Ya les voy a explicar. Resulta que por acá nosotros tenemos un contratico que se llama SYN. Déjame, yo lo busco, esta parte de acá. Que nos podemos basar en él, digamos, para realizar ese tipo de cosas. Básicamente, mire que acá estamos probando la firma, ¿sí? Pero lo que nos interesa es este fragmento de acá. Nosotros podríamos utilizarlo porque, pues, si nos retornamos al código si nos retornamos a lo que es, pues, como tal el código, como ustedes pueden ver acá, hay que pasarle el tema del firmado, que es bastante importante. Acá el tema del firmado es bastante importante setearlo porque digamos que el permit es esa extensión del RC20 que nos va, o sea, que está definida justamente en ese proposal 2612. Y esto obviamente nos va a permitir titular ese token o autorizar a un tercero a gastar sus fondos mediante esa firma off-chain. Entonces básicamente lo que hace permit es, vamos a devolvernos a esta parte. Como pueden ver, recibe un win8, bytes32, que es BRS. Digamos que BRS es el componente de la firma, que es la firma, ojo, pendiente con el dato, SDSA sobre el mensaje del IP71, perdón, del 712. Entonces, cuando alguien llama ese permit, entonces el contrato verifica que esa firma, o sea, VRS, fue generada por esa clave privada del Woner sobre ese mensaje correcto. No sé si me hago entender. Entonces, básicamente lo que se está comprobando con el deadline es que no haya expirado. Entonces, comprueba que ese nonce del Woner, o sea, el contador, digamos, lo interno que tiene, coincida para evitar esos replays. Y esto obviamente también nos va a evitar replays attacks y entre otras cosas. Y el incremento del nonce del Woner para obviamente una próxima firma. Entonces, finalmente, nosotros dentro de
de este permit que se ve acá, lo que estamos haciendo es actualizar internamente allowance, warner, spender igual value. Entonces, digamos que cómo se construye el mensaje que se firma. O sea, eso ya es un poco más de teoría. Pero como ustedes pueden ver, acá hay un prefijo que los estamos encodiando con un KiCad 256. Acá le estamos tramitando a través de una bin code page. Y digamos que tenemos el domain separator. Entonces, digamos que ese es el hash del nombre, de la versión, del chain ID y del verified contract. Entonces, digamos que eso se llama un struct hash, se puede decir así. Y obviamente tenemos unos valores específicos, que los valores específicos son los que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener un usuario que firme un digest, o sea, nosotros podríamos decir bytes32 digest igual KiCad 256 y le pasamos toda esta parte de acá, ¿correcto? Entonces, digamos que si utilizamos, por ejemplo, el digest con su wallet, entonces va a obtener BRS. Entonces, digamos que sería de esa forma. Entonces, el flujo de uso de gasless, o sea, es off-chain, entonces el owner crea y firma ese digest y on-chain es el replayer o básicamente tú mismo estás llamando a ese token.permit. Esto puede sonar un poco enredado, pero ya es un poco más de teoría. Entonces ese permit obviamente tiene el owner, tiene el spender, tiene el value, tiene el deadline y tiene la firma, que es el BRS. ¿Sí? Entonces a partir de ahí se hace la transferencia de tokens con token.transfer y obviamente este nos va a recibir un owner, un receiver y un monto sin que el owner haya pagado gas, digámoslo así, para probarlo. Digamos que eso sería un poco más así la teoría de esto, es bastante interesante. Entonces por ese motivo nosotros acá debemos de pasar o mapear todo el tema de firmas. Como vieron ahorita en ese contrato de firma, pues podríamos reutilizar lo mismo. Ahora bien, acá nosotros BRS, eso no va a cambiar. Tenemos que mapearlo de la misma forma. Entonces, Win8, este es B. Tenemos que mapear bytes 32, que bytes 32 es R. O sea, eso no cambia. Y bytes 32, que es S. Recuerden que esto es la firma SDSA. Listo. Entonces acá le vamos a igualar esto. Vamos a un igual. Y tenemos que pasarle un bien.sign. Creo que eso no hay que explicar lo que significa sign. Y acá tenemos que pasarle el sender private key, le tenemos que pasar el permit hash. Ahora bien, después de que nosotros tenemos la preparación de esa firma, nosotros tenemos que ejecutar la transacción. Ahora, ¿cómo ejecutamos la transacción? Obviamente ya teniendo este helper es un poco más sencillo realizar ese tipo de cosas porque miren que acá estamos haciendo ese getter, ese permit hash. Para ejecutar la transacción es bastante simple también. Digamos que acá llamamos a... Bueno, ¿cómo fue que lo declaramos? Lo declaramos gasless. Entonces acá debemos llamar gasless y le hacemos un send para ejecutar esa transferencia. Y dentro de este send nosotros le mapeamos ese address, lo que estábamos hablando ahorita a nivel de teoría. Le vamos a pasar al token address. Vamos a pasar el sender, el receiver, que es este de acá. ¿Qué más le tenemos que pasar? Le tenemos que pasar un monto, que en este caso sería monto más fee. Ah, no, me equivoco. Sería solamente el monto. Pero bueno, es que hice el monto, el fee. Tenemos que pasarle el deadline. Y obviamente tenemos que pasarle las condiciones de la firma. BRS. Poner esto aquí, dos punticos. Voy a guardar cambios. Y acá, ejecutando la transacción, nosotros acá vamos a hacer un chequeo de balances. Listo. Para ese chequeo de balances voy a explicar. Nosotros tenemos este gasless. Bueno, aquí hay un error. ¿Qué estoy explicando esto? Aquí es send. Entonces tenemos este fragmento de acá, ¿cierto? Entonces, después de nosotros llamar esto, vamos a esperar exactamente el flujo que inicialmente el sender tenía el balance de justamente el monto más el fee, que en este caso sería el allowance. Entonces, eso fue lo que pusimos en nuestro setup. Como pueden ver, aquí se hace un mint y tiene el amount y eso es igual al allowance. Hasta ahí todo se entiende. Dentro de este send, primero se ejecuta ese permit. Entonces, para autorizar justamente ese gasto del monto más el fee transaccional desde el sender. Suena un poco enredado, pero básicamente así funciona. Y luego lo que hace es que realice obviamente la transferencia. O sea, hace un transfer from de justamente el sender, el message sender y el fee. Pues suena un poco enredado, pero sí. Por ejemplo, acá tenemos una función de mint. A ver,
Por ejemplo, acá tenemos el transfer from. Aquí acá en el transfer from tenemos un address que se llama from, un address to y un Windows 156 que es el valor. Es lo mismo que nosotros les estamos pasando. Nosotros a nivel de fee también lo estamos declarando como un valor. En este caso para nosotros es una constante. Entonces, puesto que este test es mesa sender, digamos que es la propia instancia de prueba, la prueba del relayer, va a recibir ese fee. Entonces, ahora pasando al tema de los assert. Recuerden que estos son evaluaciones de condiciones de lo que esperamos y lo que nos está retornando. Y acá en la condición nosotros podríamos simplemente colocar un token.balanceOf. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y dónde sale este balanceOf? Bueno, este balanceOf sale de acá. Como pueden ver, acá está mapeado como un mapping. Entonces acá es un balanceOf del sender. En este caso vamos a utilizar sender y vamos a pasarle lo que nosotros esperamos. Y acá le vamos a hacer a sender balance. Listo. Una vez tenemos esto, pues podemos copiar este mismo fragmento de código, pero lo hacemos con el receiver, con este de acá, para hacer el assert, pero no va a ser 0, sino que va a ser el monto. Listo. Y esto mismo también lo podríamos replicar, pero para el tema de address a nivel del contexto. Y acá entonces no sería de esta forma, sino que sería address this y acá sería el fee. Vamos a mapearlo aquí como fee. Vamos a guardar, vamos a darle a terminal. ¿Qué pasó? Listo. Y vamos a dar un for build para compilar obviamente el código. Por ejemplo, acá tenemos un problema. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí va a tener un pequeño problema, pero ya lo solucioné. Vamos a dar a force build, vamos a compilar. Y a ver si nos va a compilar con éxito. Listo. Ahora vamos a darle forge test valid sign y pues él ya nos va a pasar. Como pueden ver ustedes acá, ya pueden ver todo el output de salida de esta prueba. Sé que es un poco confuso, pero pues digamos que de esta forma se podría hacer o testear justamente esas transacciones sin consumo de gas.